Cultivo de hongos. Desde que Ames y Gator en 1916 demostraron que el carbono orgánico del suelo podía cuantificarse por oxidación con mezcla sulfocrómica, los métodos basados en la combustión húmeda se generalizaron rápidamente. Sobre esta base, en 1926 se desarrolló una técnica rápida adaptada al análisis rutinario donde aplica la calefacción externa a los tubos de reacción a una temperatura de 175 grados centígrados e incorpora el método la valoración del carbono. Sin embargo, rescatan el hecho de que la disolución del ácido sulfúrico en la solución de peróxido generaba suficiente calor como para lograr un nivel de oxidación aceptable del monóxido de carbono. Sobre esta observación presentan una simple pero novedosa modificación a los métodos utilizados hasta ese momento, reemplazando la calefacción externa de la mezcla sulfocrómica por el calor de disolución del ácido sulfúrico. Un año después, este método recibió fuertes críticas por la parte de la International Society of Soil Science, debido a que arrojaba resultados sensiblemente menores de oxidación de carbono orgánico y variables según el tipo de suelo, en comparación con aquellos que utilizaban calefacción externa. En 1947, Walkley publica un análisis crítico del método, basado en la amplia aceptación que había tenido defendiendo la estabilidad del ensayo cuando se respetan las condiciones del procedimiento y reconociendo la necesidad de usar un factor de recuperación para estimar el monóxido de carbono.
Si escuchan las palabras novedoso, saludable y rentable, ¿qué se les viene a la mente? Si ahora les digo que también es nutritivo, anticancerígeno y que puede significar una fuente de ingresos para ustedes, ¿saben de qué les estoy hablando? Adivinaron, les hablo de hongos comestibles. Los hongos comestibles tienen muchos beneficios. Fortalecen el sistema inmunológico, tienen bajos niveles de carbohidratos y de sodio, son fuente de proteína, por lo que se pueden utilizar como sustituto de la carne y no contienen colesterol. Suena excelente, ¿verdad? Pero además de los beneficios para la salud, pueden significar una fuente de ingresos para usted. En Costa Rica importamos alrededor de 40 toneladas de hongos, porque producimos escasamente 3 toneladas mensuales. Es por eso que hoy les voy a enseñar cómo cultivar y producir hongos ostra, ya sea para producción comercial o para consumo propio. Para cultivar hongos con fines comerciales, lo primero que necesitamos son áreas especiales de trabajo, es decir, se necesitan módulos que reúnan condiciones específicas. Ocupamos un sitio de bodega, otro de pasteurización, uno de siembra, un cuarto oscuro y un área de producción. En el caso de que la producción sea para consumo propio, no es necesario tener todas las áreas, siempre y cuando los procedimientos se realicen con la mayor higiene posible. El hongo ostra se cultiva en residuos o sustratos orgánicos, tales como la brosa del café, el bagazo, la hoja de caña, el pasto, el acerrín, incluso se utilizan lirios de agua. Una vez que tenemos el sustrato, es importante almacenarlo en un lugar cerrado, como una bodega. Esto para evitar que se contamine por insectos o animales como ratones. El primer paso consiste en desinfectar el sustrato antes de sembrar el hongo. Para esto, colocamos el pasto en un saco con perforaciones. Luego, lo sumergimos en un estañón con agua fría y cal, o en un estañón con agua caliente. Si sumergimos el saco en agua fría y cal, tenemos que agregar 1 kilo de cal por cada 50 litros de agua y mover constantemente el agua para que la cal no se asiente. Luego, dejamos reposar el saco de 8 horas a un día. Sin embargo, el método tiene varios riesgos: que la cal se asiente, que el saco flote o que partes del pasto no se mojen y por lo tanto no se desinfecten. Pero si elegimos desinfectar el pasto utilizando el estañón con agua caliente, hay que dejar que el agua hierva y luego sumergir los sacos por 1 hora. Este método tiene como beneficio que suaviza el pasto. Finalmente, el pasto se pasa del área de pasteurización al área de siembra, en donde se deja escurrir 12 horas. Es muy importante tomar en cuenta que si se deja por más de 20 horas, se vuelve a contaminar. El pasto no se puede volver a hervir ni guardar, por lo que hay que desinfectar solo las cantidades que vamos a utilizar. También hay que tomar en cuenta que el pasto húmedo aumenta 3 veces su peso, por lo que se recomienda no sobrecargar el saco. El día anterior a la siembra es importante limpiar todas las superficies del área del trabajo. Además, hay que tener limpios todos los materiales que vayamos a utilizar. Es importante contar con un atuendo especial para todo el proceso. De esta manera evitamos llevar contaminantes como bacterias, mohos o levaduras. Por esto necesitamos gabacha, guantes, gorro, cubrebocas y forros para los zapatos, tanto para la siembra como para los demás procesos. Lo primero que hacemos es tomar la bolsa de semilla para aflojar los granos, ya que están unidos por el micelio. Luego, tomamos una bolsa plástica y le colocamos una capa de pasto que mida aproximadamente 4 dedos de altura. Presionamos el pasto para sacar el aire y agregamos semillas. Agregamos otra capa de pasto y otra de semilla hasta que la bolsa tenga un peso de 5 kilos, el cual es ideal porque permite manipularla con facilidad y en caso de que se contamine no se pierde mucho del producto. Luego se cierra la bolsa y por toda su superficie se hacen hileras de huecos con una tijera o un cuchillo para que se dé un mínimo de intercambio de aire. Al terminar se rotula con la fecha de la siembra para calcular el tiempo de crecimiento del micelio.
Recuerden que la cantidad de semilla que se agrega debe ser del 4% del peso total de la bolsa para que se desarrolle suficiente micelio que forme una red con el sustrato. La luz es una condición que retrasa el crecimiento del hongo. Por eso es necesario llevar la bolsa a un cuarto oscuro por 15 días. Además, la temperatura debe ser de 24 a 27 grados y no debe recibir agua, ya que en este periodo el hongo solo se alimenta del CO2 que produce, por lo que el área no debe ser ventilada. Durante esos 15 días se debe vigilar que no aparezcan contaminantes, los cuales lucen como puntos amarillos o verdes. De aparecer, se debe poner vinagre blanco o alcohol para evitar que el contaminante se extienda. En este caso, es mejor desechar la bolsa y limpiar muy bien el área de trabajo. Cuando el micelio ha crecido lo suficiente y la bolsa está completamente blanca, se pasa al cuarto de producción. Si la producción es con fines comerciales, hay que prestar especial atención a las características de este módulo. Requiere de un sistema de riego, debe tener luz que no incida de manera directa, necesita ventilación filtrada y medidor de humedad. Si no se tiene un sistema de ventilación automático, se pueden cubrir las entradas de aire con 3 capas de malla antiinsectos. El intercambio de aire debe ser continuo, ya que de manera contraria a lo que sucedía en el cuarto oscuro, la acumulación del CO2 impide el crecimiento del hongo. Es por esto que es necesario rasgar la bolsa con un cuchillo o tijera desinfectada para permitir el intercambio de aire. Las bolsas se deben regar 3 veces al día por 30 segundos con un aspersor o atomizador. Sin embargo, el riego va a variar según la humedad del ambiente, que se debe mantener en 80%. Cuando los hongos han crecido alrededor de unos 6 centímetros y el ramo tiene entre 8 y 12 hongos, es la hora de la cosecha. El día antes de cortarlos no se aplica riego, ya que absorben la humedad y se conservan por menos tiempo. El hongo se debe cortar antes de que el borde del sombrero se haga plano, esto por 2 motivos. El primero, porque cuando está plano es porque está maduro, lo que significa que al cortarlo no se va a preservar en buenas condiciones por mucho tiempo. El otro motivo es que cuando está maduro libera esporas que atraen insectos que pueden contaminar las otras bolsas. Y para terminar, tomen nota. Después de cosecharlos, los colocamos en refrigeración a 2 grados para darles un choque frío. Es importante mantenerlos en temperatura normal de refrigeración antes de venderlos o consumirlos. Los hongos son deliciosos. Se pueden preparar en salsas, en ensaladas e incluso se pueden comer solos. Solo recuerden que hay que sofreírlos antes de consumirlos. ¡Anímense! Cosechar hongos es una decisión de la que nunca se van a arrepentir. Les deseo una magnífica cosecha. Nuestra práctica se realizó en 2 tipos de suelo, como es el tipo arenoso y el arcilloso. No se obtuvieron los resultados que esperábamos, ya que fue muy poco tiempo y la exactitud no fue la adecuada. Solo se obtuvo éxito en una muestra que fue obtenida del suelo arenoso y en los otros no se pudo obtener porque no había mucha exactitud.